Interesante carrera que hemos tenido, ¿no? Este Gran Premio me parece que puede quedar entre uno de los mejores de esta temporada. Y mira que solo es el primero, pero creo que por más cosas que puedan pasar en la Fórmula 1, no van a superar lo que vimos en esta carrera. Sabíamos desde un inicio de la semana que la probabilidad de lluvia durante la carrera eran bastante altas. Y adivinen, efectivamente llovió durante todo el día. Lo vimos en la Fórmula 3, la Fórmula 2 y hasta en la Fórmula 1. Pero de momento solo nos interesa hablar de la Fórmula 1. Así que vamos a hablar de eso para este video y veremos cómo les fue a los equipos y daré mi más sincera opinión de lo que pude ver y de lo que pude disfrutar de la carrera. Por cierto, intentaré hacer este video un poco más relajado y sin un guión, para ver si sale un poquito más natural la cosa. Vamos allá. Desde mi punto de vista, esto es lo que le hace falta a la Fórmula 1. Esa incertidumbre, esa emoción de qué va a suceder realmente. Y hemos visto que la FIA y la Fórmula 1 en los últimos años ha intentado llevar a un límite extremo la seguridad de los pilotos. Hasta tal punto de que teniendo neumáticos para lluvia, había carreras donde llovía que no se podía correr. Y me parece que una carrera como esta que vimos es un claro ejemplo de lo emocionante que puede ser la Fórmula 1 si se logra correr bajo lluvia. Ahora, entiendo que estamos en el año 2025 y esto no es como en antaño, donde los pilotos corrían básicamente a ciegas cuando llovía. Pero sí sería bueno ver de vez en cuando que se pueda correr en carreras donde llueva, aunque también hay que hablar de los pilotos y a muchos también no les parece seguro correr en condiciones de lluvia, o por lo menos de lluvia extrema. Por esa parte podemos entender a los pilotos, pero el fanático de la categoría también añora ver carreras bajo lluvia, justamente por un factor nostalgia. O sea, ver una carrera bajo lluvia nos recuerda a carreras de antaño donde veíamos la destreza de los pilotos al correr bajo lluvia. Solamente me cabe recordar aquella carrera de el Gran Premio de China, me parece, de Felipe Massa corriendo bajo la lluvia, y ves la onboard, voy a dejar un poquito aquí en el video, ves la onboard y no se ve nada, pero el piloto sigue pisando a fondo intentando ganar la posición. Eso es algo que hoy en día no sería del todo posible, porque la FIA no lo permitiría. Pero puedo entender a quien no le guste este tipo de carrera. Por ejemplo, tuvimos el Gran Premio de Japón 2023 o 2024, me parece, donde se corrió bajo lluvia y hay que decir la verdad, fue un pequeño desastre en algunas que otras vueltas, pero vuelvo al punto inicial. Esto le da una incertidumbre al fanático de saber qué puede suceder en la siguiente vuelta. Y me parece que la carrera se vuelve más entretenida si se corre bajo lluvia. Además, aumenta las expectativas de, bueno, tal vez mi piloto favorito no tiene el supercoche, pero en condiciones de lluvia puede destacar. Fue más o menos algo de lo que vimos en esta carrera. Y por último, para seguir argumentando sobre por qué estoy a favor de que se corra bajo lluvia, es que salen a relucir justamente los mejores pilotos de la parrilla. Ya que dejé mis argumentos, ahora vamos con lo que sucedió en la carrera y vamos a comenzar con los abandonos. Tuvimos unos cuantos abandonos en esta carrera. La mayoría fueron de los pilotos novatos, lo cual digamos que se podría esperar de este tipo de carrera, por dos razones. Primero, el circuito es un circuito complicado y desde mi punto de vista está infravalorado por los fanáticos de la Fórmula 1. No consideramos a este circuito y realmente es un circuito muy complicado. No es un circuito a nivel de que se puede usar de ejemplo, tal vez circuito de Jeddah, donde 1 milímetro que vayas mal te jodiste, o el circuito del Mónaco, o el circuito de Singapur, que también es complicado. Se puede decir que este circuito
no se compara en esos tres, pero realmente clavar una vuelta perfecta en el Albert Park es bastante complicado, y a eso agrégale correr bajo lluvia, ya es otro nivel. Sin contar que algunos de estos rookies ni siquiera habían corrido Australia en seco. Así que por esa razón, la mayoría de los abandonos que vimos fueron de pilotos novatos, aunque hay dos que no son novatos del todo y también abandonaron. El primer abandono que tuvimos fue el de Hadjar, el de este piloto de AlphaTauri, el rookie de AlphaTauri. Si les soy sincero, fue un tanto desolador. Hadjar se fue contra el muro en la primera curva de la vuelta de formación, ni siquiera de la primera vuelta de carrera, y tuvo que abandonar inmediatamente. Pobre piloto, estaba desconsolado, y puedo llegar a entenderlo. O sea, eso, con rookie ni siquiera pudo completar una vuelta de formación. Es algo bastante feo de sentir para un piloto que, yendo a lo que le dije, es un rookie. Entonces se puede entender el sentimiento que el pobre piloto tenía. Vimos las cámaras acompañándolo en el paddock y nos encontramos con un Anthony Hamilton que se lo encontró para consolarlo, y creo que esto habla bastante bien de Anthony Hamilton como tal. En el caso de Hadjar, pues es lamentable no poder completar o por lo menos iniciar tu primera carrera como piloto oficial en la Fórmula 1, pero este campeonato apenas comienza, así que espero que ya en China le vaya un poquito mejor. Con respecto a Hadjar, hay que hablar de los comentarios de Helmut Marko, que me parece que están un poco desubicados, y creo que lo había dicho en un video anterior. Sí, Helmut Marko está un poquito transgresor en esta temporada, y apenas llevamos una carrera, y consideró que lo de Hadjar era, por así decirlo, lloros de niño, pero hay que entenderlo. O sea, Helmut Marko siempre ha sido así que por esa parte solamente nos queda reírnos de él, y se da viejo senil o como ustedes le quieran llamar. Realmente tuvo que tragarse sus palabras con Bortoleto, que lo había considerado un piloto clase B, que no debería estar en la Fórmula 1, y Bortoleto casi termina por delante de Lawson, de no ser porque Bortoleto también abandonó. El segundo en abandonar fue Doohan, y fue durante la primera vuelta. Doohan duró, creo que 4 curvas como mucho. Perdió el control del coche, y de los novatos en general no se puede decir nada. Para la mayoría es la primera vez que corren bajo lluvia y en este circuito. Del que sí voy a hablar es de Lawson. No voy a hablar bien de Lawson realmente. Este piloto lo ponían como que iba a ser el gran contendiente de Max Verstappen. Y lo que hemos visto hasta ahora, entre las prácticas libres, la quali y lo que vimos en carrera, es que es un Checo 2.0, o incluso peor que Checo. Y más cuando Helmut Marko te defiende y dice que tú eres el mejor novato de la temporada. Y bueno, en prácticas y en quali quedó por detrás de Bortoleto, e incluso creo que quedó por detrás de algún que otro Haas. Y en carrera tampoco que pudo hacer mucho, pero también tiene el beneficio de la duda de que es un novato. Luego de esto tuvimos 2 abandonos más que no son precisamente novatos. Estamos hablando del abandono de Carlos Sainz y el abandono de Fernando Alonso. En el caso de Carlos Sainz, no me explico realmente cómo pudo tener ese ligero accidente, pero también el argumento que tenemos aquí, o el argumento que se puede dar aquí, son 2 factores. El primero, que está en un coche nuevo, o sea, no es un Ferrari al que ha estado acostumbrado, sino que es un Williams. Y como saben, cada escudería, cada equipo tiene diferentes configuraciones de motor, diferentes mapas de revoluciones, y puede que Sainz no habría tocado durante sus prácticas o cuando estuvo en el simulador el modo motor que le había designado el ingeniero. Él aceleró en la curva pensando que era algo normal, y bueno, parece que el mapa le entregó más potencia de la que tiene que entregarle, y se fue contra el muro. En el caso del Nano, que venía siendo una muy excelente carrera, y se fue contra el muro luego de pisar la grava. Y digo pisar la grava, probablemente eso parecía una playa, parecía más una playa que una pista de
de carrera. Para ser exactos, fue en la curva 6 y esto fue un tema durante todo el fin de semana. Los coches vienen con demasiada velocidad hasta la curva 5 y se van un poquito largo en esta curva. El problema que tiene esta curva es que tiene leca en la salida. Cada vez que los coches salen hacia esta curva, se llevan un poquito de leca hacia la pista. Lamentablemente, cuando Alonso pasó por ahí, pues se encontró con tremenda montaña de leca, así lo describieron, y no pudo estabilizar o no pudo recuperar la estabilización del carro y se fue contra el muro. Muy mal para Alonso, tomando en cuenta en la posición que quedó Stroll. Stroll quedó en la 6ª posición y quedaría a pensar lo que hubiera hecho el nano si se hubiera podido recuperar de ese accidente o de ese problemita en la curva 6. Pienso lo mismo para Sainz. Albon también terminó en P5 y solamente quedaría a pensar en qué hubiera sucedido si Sainz no hubiera abandonado. Bien, para comenzar a hablar de la carrera, voy a hablar de la decepción de la carrera, incluso diría la decepción del fin de semana completo. Estoy hablando de la escudería Ferrari. Ferrari se mostró bastante fuerte en pretemporada y me parece que los tifosi nos emocionamos bastante con los resultados que vimos en pretemporada. Luego vimos una entrevista de Norris donde hacía referencia a que Ferrari se estaba escondiendo y todo iba bien hasta que llegamos a la quali. O sea, en práctica 1, 2 y 3 tuvieron resultados decentes. La simulación de tanda larga en la práctica libre 2 estaba a un muy buen ritmo, justo por detrás de McLaren. Y bueno, para la clasificación se supone, o lo que se dice es que Ferrari hizo algunos cambios en la configuración del coche pensando en la carrera. Ibas a perder un poco de velocidad en la quali, por consiguiente abandonabas la idea de quedarte con la pole a cambio de que en carrera ibas a ir más rápido. Bien, no llegó ninguna de las dos. No tuvimos ni la pole de ninguno de los Ferraris y tampoco tuvimos una muy buena carrera. Aunque en el caso de la carrera no solamente es por falta de ritmo, sino también por tema de estrategia. Ahí es donde voy a mi segundo punto y es los problemas de Ferrari. Los problemas de Ferrari van en círculo. Un año tienes un problema, al año siguiente solucionas ese problema, pero sale otro problema. Y luego al otro año solucionas el otro problema que tenía, pero vuelve el problema original. Y es lo que parece que tenemos en Ferrari. El año pasado el tema de la comunicación estuvo más o menos decente. El año 2023 no teníamos coche. En 2022 teníamos coche, pero entonces teníamos un problema de comunicación y de piloto. En esta temporada parece ser que vamos a tener problemas de comunicación. Solamente hay que escuchar las radios de ambos pilotos y en el caso de Hamilton se nota el estrés que tenía por la primera carrera con el ingeniero que tiene en Ferrari. Me parece que le hubiera encantado que Bono se hubiera ido a Ferrari con él para evitarse todos estos problemas. Pero si de esto fuera poco, si las radios no fueran lo peor, tuvimos falla en la estrategia. Como, bueno, esto es de costumbre de Ferrari. Realmente aquí no podemos decir que es algo nuevo, es algo de costumbre en Ferrari. Pero esta vez estuvo bastante estúpido lo que hicieron. Luego de que se reinició la carrera, luego del safety car de Alonso, todos los equipos informaron a sus pilotos que se iba a venir una etapa de lluvia, que esta lluvia iba a durar unas 2 o 3 vueltas, pero que esas 2 o 3 vueltas iban a ser una lluvia intensa. Y ahí comenzaron los pilotos a preguntar si era necesario parar, si era necesario entrar a cambiar, porque ya habían cambiado a neumáticos slicks. Y pregunta por aquí, pregunta por allá. Bueno, Hamilton hace la pregunta. Y la pregunta que hace Hamilton es, ¿realmente va a llover fuerte para entrar a cambiar neumáticos o puedo quedarme fuera? El ingeniero divaga un poco, le dice que sí, que no, que tal vez llueva poco. Que basado en esa información, Hamilton decide quedarse afuera. Y Leclerc también decide quedarse afuera. Entraron todos, los pilotos entraron todos. Y Hamilton y Leclerc subieron a la punta. Iban a tener un 1-2. Y luego deciden entrar a los dos pilotos una vuelta después que entraron el resto de equipo. Te arriesgas en la estrategia a dejarlo afuera, luego te arrepientes, lo entras, pero entras a ambos pilotos una vuelta después que todo el mundo paró. Hasta ese entonces, hasta antes
De esto, Ferrari venía en cuarta y quinta posición, me parece, y cayeron a la novena y a la 10ª posición. Fallo en la estrategia, fallo en la comunicación y falta de ritmo. 3 problemas bastante preocupantes para los fanáticos de la escudería. Y ahí viene la pregunta: ¿realmente hay que preocuparse o fue un caso aislado de este Gran Premio? Eso realmente lo sabremos en el Gran Premio de China. Hasta ese entonces, pues, no creo que se pueda saber si el coche es bueno o malo, si las estrategias van a ser buenas o malas, si Hamilton va a tener más problemas. Me parece que sí va a tener más problemas. Y uno de los problemas que va a tener Hamilton es intentar olvidar que un Sauber terminó por delante de él. Y vamos a ser sinceros, el ritmo de Sauber no es el mejor, pero tampoco estuvo tan mal durante la carrera. Hülkenberg logró quedar delante de los Ferraris, pero no solamente delante de los Ferraris, sino que hizo puntos. Y si hacemos la suma, Hülkenberg tiene más puntos que la escudería Ferrari ahora mismo. Parece una pesadilla para los tifosi, pero es la realidad. Y en este caso me hago la misma pregunta que me hice con Williams y con Aston Martin. Si Bartoletto no hubiera abandonado, ¿en qué posición no hubiera quedado? Porque hasta su accidente venía haciendo una muy buena carrera. Y hablando de buenas carreras, tenemos que hablar del nuevo Red Bull. Y estoy hablando de AlphaTauri. AlphaTauri este año trajo un muy buen coche, tiene un ritmo excepcional. Y lo han demostrado ambos pilotos. Tsunoda con su experiencia e incluso Rajat, que siendo novato, mantiene el ritmo y se mantiene cerca de Tsunoda. Pero esto me parece más que es una señal que Tsunoda está mandando a cierto señor que controla a los pilotos en ambas escuderías, de que tal vez se equivocó seleccionando al segundo piloto de Red Bull. Y en este caso yo estoy de acuerdo, Si esta sería la señal, yo estoy de acuerdo. Debieron subir a Tsunoda en vez de a Lawson. Pero cada equipo hace lo que puede con sus pilotos. Williams está rapidísimo, bastante rápido. Albon también terminó por delante de los Ferraris y terminó en quinta posición, me parece. Sí, no, terminó en quinta posición. Terminó en quinta por una razón. Habían sancionado a Kimi Antonelli durante la carrera por me parece que un unsafe release en pit stops, o creo que por no seguir el reglamento del safety car. Una de esas dos razones fue, y le pusieron 5 segundos de sanción. Albon se acercó lo suficiente como para cuando le pusieran la sanción a Antonelli, él quedara en P4. Durante unos minutos, durante unas horas, Albon fue P4. Pero luego parece que Mercedes reclamó esta sanción y los comisarios le quitaron la sanción a Antonelli. Por esa razón, Albon bajó a la P5, pero el coche está bastante bueno, es muy rápido y tiene muy buen ritmo. Solo queda ver qué podría lograr la dupla de este equipo más adelante. Aquí en el guión lo tengo marcado en negrita y es Max Verstappen. No voy a hablar de Red Bull porque realmente ahora mismo, si Red Bull tiene esos puntos, es porque Max Verstappen sacó la cara por el equipo durante el fin de semana completo. Recordemos que en las prácticas Red Bull parecía perdido. Apareció Verstappen de repente en la cual y casi se lleva la pole, ¿no? Y durante la carrera pues fue lo mismo. Verstappen sacó el máximo provecho de su coche a tal nivel de que casi le gana la carrera a Norris. Y tenemos que tomar en cuenta que McLaren este año trajo un cohete, no un coche de Fórmula 1, es un cohete. Pero Verstappen mostró, porque es 4 veces campeón del mundo, e incluso lo vimos en la salida de no ser porque no bloqueó el medio de la pista, se hubiera comido a los dos McLaren en la salida. Ya luego en las últimas vueltas vimos un tremendo ritmo de Verstappen en ese coche y como le dije, creo que se quedó a 1 o 2 vueltas tal vez de ganarle a Norris, aunque viendo el ritmo de ese carro creo que no lo hubiera ganado. Y hablando de Norris, vamos a hablar de McLaren para cerrar el video. Tengo un temor para esta temporada y el temor sería si mantendremos el mismo dominio de las temporadas pasadas pero con otro equipo. Lo que McLaren mostró este fin de semana da bastante miedo. Me recuerda al Red Bull de 2022, 2023. Bueno, más 2023 y 2024. Ese Red Bull que era incontestable, que nadie podía hacer nada, pues vimos eso mismo con el McLaren. Tiene velocidad en recta, tiene velocidad en curva, tiene un excelente balanceo,
frena bien, distribuye bien los pesos. Es un carro perfecto. Tiene el mini DRS, que por cierto la FIA ya emitió un cambio de reglamento para el Gran Premio de China para evitar este tipo de cosas. Parece que algún que otro equipo había hecho su trampita para esta carrera. Dicen que McLaren está entre uno de ellos. Pero me parece que McLaren debe preocuparse de otra cosa más que de lo que haga la FIA. Y esas cosas son las órdenes de equipo. Recién comienza el mundial y ya tuvimos la primera orden de equipo dentro de McLaren. Esto fue luego de que se reanudó la carrera por allá por la vuelta 20 y algo. Piastri comenzó a agarrar un ritmo infernal con su McLaren y se acercaba a Norris vuelta tras vuelta. Lo que esperábamos era que Piastri le adelantara, o sea, estás en tu gran premio de casa, quieres destacar. Pero cuando Piastri se puso en zona de DRS, pues llegó la llamada por radio y le dijeron que no se podía luchar, no se podía correr. Y me parece algo bastante malo de parte del muro de McLaren, realmente, evitar que tus pilotos corran libremente en una carrera, aunque entiendo también por qué lo hicieron. Era una carrera bajo lluvia y no querían perder ese 1-2, aunque casi lo pierden más adelante, pero bueno. Entiendo la razón por la que lo hicieron. Lo que no entiendo es, siempre temporada dijeron que ya no iban a existir las órdenes de equipo, porque ahora llegó la primera orden de equipo. Y hablando de eso, hablando del error, pues ambos pilotos se fueron fuera en las últimas curvas. Me parece que se desesperaron. Y casi, Piastri se queda enganchado en el césped. Por suerte logró salir y continuó su carrera y casi queda fuera de los puntos. Se adelantó a Hamilton en las últimas vueltas y quedó P9, me parece. Sí, quedó P9. Así que ahí rasca unos puntitos más, 2 puntitos más para el equipo. Aunque hubiera sido un 1-2 muy fácil. Norris parece estar más calmo en esta temporada, un poquito más maduro. Y eso se nota en cómo va conduciendo, en la toma de decisiones. Y lo vimos en las últimas vueltas, donde aguantó perfectamente la presión de Verstappen. Verstappen que venía con todo, pero aguantó perfectamente la presión. Y a ambos pilotos se les nota muy tranquilos, lo que me hace pensar en lo primero que le dije de este equipo, de que tienen un muy buen coche. Y bueno, señores, próxima carrera, Gran Premio de China en unos cuantos días. Tenemos que morirnos, lo que vivimos de este lado del charco con los horarios, pero son cosas que pasan y el deporte hay que disfrutarlo. Veremos si Ferrari sigue en problemas. Y atentos a un video que voy a subir en los próximos días hablando de el cambio que hizo la FIA y por qué lo hizo. Así que nos vemos en la próxima.